Vuelta al Día con Hernán Higuera. 6 de la mañana, 23 minutos. Perdón. 6:23 les decía, estamos un poco preocupados porque esta semana abordamos como temática la ejecución presupuestaria en el municipio de Quito y nos informaron a través del concejal Andrés Campaña que es muy bajo el tema de el gasto presupuestario de este año y que incluso se tuvo que reducir en varios ámbitos, ¿no? En el educativo, en el recreacional, en las obras, porque ya no van a alcanzar a hacer lo que debían hacer durante todo el año. Y nos decían como justificación que por trámites burocráticos, que el tema de la contratación pública, y entonces la ciudad se va a quedar sin la ejecución de algunas obras. Esperemos que no, esperemos que estén apurándose para firmar esos contratos que faltan, al menos los del patrimonio, los del presupuesto participativo, que genera muchas obras pequeñas, pero que al final son necesarias y benefician a los habitantes de los barrios de Quito. El Consejo Metropolitano de la capital abordó la ordenanza para impulsar las alianzas público-privadas con las que, según el alcalde Pavel Muñoz, se podrían concretar la concesión de obras como la Ruta Viva. ¿De qué se trata esta ordenanza? ¿Cómo ayudará esta normativa a la ciudad? Le pregunto a Diego Garrido, concejal de Quito, quien está con nosotros esta mañana. Buenos días, Diego. Hernán, buenos días, muchas gracias. Un saludo a todos los que nos escuchan a través de la señal de FM Mundo. A ver, creo que es necesario ponernos en contexto y hacer un antecedente. ¿Cuál es el contexto? En el mundo se viene llevando esta práctica administrativa desde hace décadas atrás, que no es más que juntar el sector privado con el público para coadyuvar la administración de los territorios. Desde esa lógica, en la primera década del 2000, bajo la administración del general Paco Moncayo, se crearon varias empresas públicas del Distrito Metropolitano con la intención de tener un modelo de gobierno relacional, es decir, invitar al sector privado a coadministrar la ciudad, no la institución. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedas participar de sectores estratégicos en los que se le delegue la administración de ciertas obras o de ciertos servicios a favor de la ciudadanía, en los que además, por una fuente de repago, pueda tener un rédito económico. Sin embargo, los diferentes modelos de gobierno que vinieron a posterior no permitieron que esto suceda eficientemente. El día de ayer lo que hemos hecho es aprobar una ordenanza que se alinea con la ley de atracción de inversiones y emergencia económica planteada por este gobierno en diciembre del 2023, para darle dinámica a la posibilidad de que esto suceda. Así que ayer, con 17 votos a favor, en unanimidad, porque hubo compañeros que no estuvimos, me incluyo, yo tuve que salir por una emergencia médica de mi hijo menor, votamos a favor de que esto suceda en la ciudad. Creo que es hora de darnos cuenta que atravesamos por una grave recesión económica, que estamos atravesando un problema económico severo. La crisis energética es parte de ello, sí. Sin embargo, creo que es momento de que el gobierno y los gobiernos locales piensen en el sector privado como un sector que puede colaborar para el desarrollo económico del país. ¿Y entonces hay la posibilidad de que ya alguien empiece a hacerlo, a invertir? Lo que hemos hecho con antiguamente había una ordenanza, lo que se ha hecho es reformarla, que daba un marco general, pero realmente no daba los lineamientos y había una sobrenormativa. Lo que hemos hecho ahora es alinear al marco nacional, permitir que esto sea dúctil, que sea diligente, y hay muchos sectores que están interesados. Usted ha mencionado uno, en el sector de la movilidad, de la infraestructura de vialidad, que es posible. Hay otros importantes a nivel de saneamiento de aguas residuales. Se está pensando también en temas productivos alrededor de Quito, en los que varias empresas privadas pongan los ojos en los sectores de administración de la ciudad como negocio. Y digamos las cosas como son, como negocio para la empresa privada y como un alivio para la empresa, para la corporación municipal en cuanto a la diligencia y a la velocidad que debe ir la administración y la inversión en la ciudad. Usted hacía un antecedente sobre el bajo nivel de ejecución presupuestaria, en la que no coincido en concepto con el concejal Campaña, pero es una realidad. En este momento refleja alrededor de un 50%. Creo que si seríamos más técnicos deberíamos
analizar cuál es el presupuesto comprometido, es decir, las obras en proceso que no han sido devengadas. También tiene una lógica que se ha quitado del presupuesto, que son las obras los pagos comprometidos plurianuales. Hay algún sentido a esta reducción, pero también tiene la razón en otro sector en el que en realidad la estructura burocrática y la estructura legal del país lamentablemente puede entorpecer todo proceso de contratación pública. El abuso de la norma constitucional, por ejemplo, el abuso de las acciones de protección pueden echar abajo un proceso y demorarlo 6 meses, 1 año, o dejarlo congelado si es que hay insistencias. El sistema de contratación a través del CERCOP y la Ley Nacional de Contratación Pública es perversa y muy poco diligente para la eficiencia del Estado, no solamente de los GATS, sino del Estado central también. Y entonces, para evadir esa perversidad, esta es una alternativa, la concesión de obras se podrían concretar, pero por ejemplo, a más de la ruta viva, el saneamiento de los residuos, ¿qué otro tipo de obras, por ejemplo, prioritarias podrían pasar a ese mecanismo? Hablábamos del saneamiento de las aguas residuales y sería bueno también hablar de la disposición final del desecho sólido, inclusive de la recolección, buscando eficiencia. También podríamos pensar en ampliación del metro, podríamos pensar en sistemas de BRT para mejorar la movilidad, en obras de infraestructura que puedan suponer un peaje. Es decir, creo que en este momento a la administración ejecutiva del municipio le queda la tarea, entonces, teniendo las herramientas legislativas, de ponerse en estudio de cuáles son los sectores prioritarios en los que tiene que invitar a la empresa privada a participar. Incluido el sistema educativo creo municipal. Que solamente quisiera adicionar que no es una manera de querer bypassear la norma, sino de encontrar un modelo de gestión diferente y más eficiente. Eso incluiría, por ejemplo, el sistema educativo municipal, el sistema de salud, lo que maneja el municipio también, ¿no? Mire, el sistema de educación y la salud, la educación y la salud en el municipio no son competencias directas, son competencias que las tenemos por antonomasia, por tradición, por tiempo, y creo que son sectores en los que se podría mejorar, sobre todo tal vez el de salud, poder ampliarlo ligado a una inversión privada. El de educación le veo complicado, también creo que la corporación municipal no debería crecer de una manera abrupta pensando en ampliar este servicio cuando es una competencia directa del gobierno nacional, al igual que la salud. Sin embargo, en la salud de pronto podríamos llegar de manera más eficiente y pensando también en la crisis del sistema de salud pública nacional que vivimos hoy en día. ¿Concesionar servicios no sería privatizar los servicios de la ciudad? No necesariamente, es una invitación a coadministrar la ciudad, a coadministrar el país. No se está privatizando, no se está entregando. Una cosa sería decir, que paguen una regalía y se hagan cargo del servicio, y otra, tengamos una sociedad GAT y empresa privada y hagamos que esto sea funcional para la ciudad y para los ciudadanos sobre todo. El otro día yo oía una aberración ahí en el consejo cuando se hablaba de qué pasa con la plata del peaje, hablando del de Villacoto. No, hablando del peaje del túnel Guayasamín. Okay. Simplemente, vean, ese es un modelo claro para ver que podría haber eficiencia en este sentido. Hay un cálculo del peaje alrededor de la inversión, de la inversión que se hizo en la obra, del capital de inversión, del capital de inversión en la operatividad. Y luego, eso tiene una fórmula matemática que además hay que calcular una tasa de retorno, por más que sea una empresa pública. Estamos pensando siempre en el gasto público como un derroche, y ahí están los valores a través de la tasa lo que se considera es un retorno que regresará nuevamente a las arcas de esta empresa pública. ¿Cuánto se invirtió y cuánto ha retornado? Esa sería la pregunta, porque de esas cifras no sabemos, ¿no? Mire, no recuerdo la cifra exactamente, pero se hablaban de alrededor de 20 millones de años en los que decía se ha reinvertido 12. ¿Dónde están los otros? Los otros están en las arcas. ¿Por qué? Porque se ha cobrado un peaje. Esa es la lógica. Es decir, así de sencillo. ¿Y qué se hace con ese dinero? ¿Perdón? ¿Y qué se hace con ese dinero que está en las arcas? Se reinvierte en las obras públicas de la ciudad. La EMOP es la empresa dedicada a las obras de movilidad y de infraestructura de la ciudad, y tiene un presupuesto amplio. Sí, además, también es una de las empresas más comprometidas en haber demorado la inversión, en haber demorado la ejecución, pero yo le estoy hablando de una lógica financiera que es el modelo que se va a aplicar ahora finalmente.
Lo que se pretende es que la empresa privada pueda hacer inversiones seguras, que puedan recuperar su capital. De eso se trata cuando hay una negociación, y que los beneficiarios sean los ciudadanos. ¿Sí? ¿Hay interesados en esto, concejal Garrido? Le voy a poner un ejemplo. Cuando se invitó a las rondas de negocios del sector ambiental, puntualmente del complejo ambiental, hubo más de 100 interesados. En el proceso se fueron filtrando por capacidad, por afinidad del proyecto, por las líneas que el GAT, a través de la empresa del EMGIPS, pretende, y me parece que terminó habiendo alrededor de 12 ofertas. Sin embargo, hubo 100 interesados, lo que quiere decir que en el sector privado hay mucha gente queriendo invertir dinero en temas de servicios municipales. El tema sería que... Tal vez el mejor ejemplo. El tema sería que estos procesos se den con total transparencia, ¿no? No vayamos a volver a tener esos problemas de la empresa de mi amigo, la empresa de mi otro amigo, la empresa de mi otro amigo, como ya hubo en anteriores administraciones. Eso es fundamental, y creo que para eso está el Consejo Metropolitano, para investigar con toda la acuciosidad del caso y garantizar transparencia de los procesos de estas alianzas público-privadas de la ciudadanía. Que no estén ahí algunos ya frotándose las manos que finalmente consiguieron un contrato en el municipio, porque de eso ya vimos demasiado de eso. Que nos frotemos las manos los ciudadanos pensando en que hay ahora una opción de inversión para la ciudad y de mejorar las condiciones laborales de la ciudad. Eso es lo que esperamos. Mientras sea en beneficio de los ciudadanos, por supuesto, y que sea transparente. Así Diego es. Garrido, concejal de Quito, hablándonos de esta ordenanza para impulsar las alianzas público-privadas con las que, según las autoridades, se van a concretar obras importantes. 6:35 minutos. Gracias, concejal Garrido. Muy gentil. Muchas gracias, Hernán. Un saludo. Esto es Notimundo al Día. Siempre bien informados.